El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El crecimiento en la fe concurre con el crecimiento en el amor y el servicio a los demás. Si la persona no vive conforme a la palabra de Dios, no puede amar, servir o crecer, porque vive enrollada con el mundo en el que imperan los engañadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En la iglesia, las personas crecen como individuos y crecen en unidad como cuerpo de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4:15. En la edición de hoy presentamos la lección número 22. Crezcamos en la palabra, el amor y el servicio. Le invito a que busque su Biblia y la revista El Discípulo y juntos estudiemos la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Como les dije, nos ubicamos en el día de hoy en la lección número 22 de la revista para la educación cristiana El Discípulo, la cual usted puede obtener en su formato digital o impreso a través de Amazon buscando bajo el nombre El Discípulo. Puede también obtener más información y otros recursos para estudiarla visitando nuestra página de internet eldiscípulo.org. eldiscípulo.org. Hoy nos corresponde la lección número 22, que es parte de la unidad Palabra, Amor y Servicio. Una unidad en la que hemos unido la secuencia de lecciones especiales que se han ido estudiando en las convenciones anuales de nuestra iglesia a partir del año 2016. Y hemos comenzado esta unidad hablándonos acerca del tema Inspírate en la palabra de Dios. Luego, ama como Cristo. Tercero, sirvamos en espíritu y en verdad. Luego, comparte las buenas nuevas. Y en esta ocasión, la invitación es a crecer en lo que ya hemos estudiado, a crecer en la palabra, el amor y el servicio. Cuando uno piensa en este asunto del crecimiento, quizás una buena analogía es el crecimiento del ser humano. Yo tengo 2 hijos, uno de 16 años y otro de 18. Recientemente celebramos sus cumpleaños y cuando uno los ve tan grandes y ve las fotografías de este tiempo, ve los cambios que han tenido desde su niñez hasta su juventud temprana, ciertamente uno dice, wow, qué rápido ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando lo tomaba en mis brazos, recuerdo aquellos días en que estaba en una cama cuna y cómo el tiempo ha pasado y ya el mayor está más alto que yo. Así que uno ve que el crecimiento es algo natural que se va dando a nuestro alrededor y se espera que también la iglesia, la persona cristiana, que somos los que componemos la iglesia del Señor, crezca. Y nuestro crecimiento no es simplemente para tener unos números más grandes. Lo que es más, ni siquiera el crecimiento espiritual se puede medir con números. Lo que buscamos es cada día ser más como Cristo, crecer a la estatura de Cristo. Y para que eso sea una realidad, tenemos que tener claro lo que dice el texto clave o texto áureo de la lección de este día, que se encuentra en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y aquí se hace referencia a un cuerpo del que Cristo es la cabeza. Y todos y todas, al igual que el cuerpo humano,
crece de forma natural, estamos llamados a crecer. Y para poder crecer, tenemos que seguir esa ruta, la ruta de la verdad, la ruta del amor, la ruta del servicio, la ruta que podemos descubrir y seguir cuando conocemos la palabra del Señor, cuando depositamos nuestras vidas a los pies de Cristo y abrimos nuestros corazones para que Cristo entre y more en nosotros y nosotras. Los objetivos para esta lección son los siguientes: comprender que la iglesia crece mediante la proclamación de la palabra de Dios, la práctica del amor y el servicio a Dios y al prójimo. Ilustrar que el crecimiento cristiano tiene dos esferas, una colectiva y otra personal. Enfatizar que siguiendo la verdad en amor se supera el infantilismo espiritual que hace vulnerable al cristiano ante los vicios que operan en el mundo, y por otra parte, el seguimiento de la verdad en amor dinamiza el crecimiento cristiano. Les invito a que me acompañen en 2 Timoteo 3, 16 al 17 y en Efesios 4, 15 al 17. Estos son los pasajes que vamos a considerar para esta lección. En 2 Timoteo 3, 16 al 17 encontramos que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios 4, del 15 al 17, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gracias por tu palabra, gracias porque una vez más nos invitas a crecer en ella. Gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra con la expectativa, Señor, de que habremos de aprender más de ti, de que habremos de crecer un poquito más, de que tú nos vas a desafiar para que sigamos el camino correcto, el camino que nos lleva por la vía del crecimiento para cada día ser más como tú. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine para que podamos comprender esta tu palabra y nos capacite para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias Dios. En el vocabulario encontramos dos conceptos. El primero se desprende de 2 Timoteo 3:16 y se trata de la inspiración divina de las Escrituras. Que toda Escritura es inspirada por Dios significa que la Escritura, que toda la Escritura procede de Él y tiene autoridad para ordenar la vida de la persona cristiana y tiene poder para generar madurez y crecimiento a toda y todo seguidor de Cristo. La inspiración de la Escritura no anula la personalidad de sus escritores, ya que Dios originó el mensaje y seleccionó a sus escritores precisamente por las capacidades y características que ellos tenían para recibir y dar el mensaje conforme a su propósito divino. Luego encontramos lo que es la inspiración de la Escritura. Y la inspiración de la Escritura se refiere a los libros de la ley,
salmos y profetas que constituyen el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dijo que la Escritura era inspirada por Dios, algunos de los libros del Nuevo Testamento no estaban escritos. Luego que fueron escritos, fueron reconocidos como palabra de Dios, ya que afirmaban que en Cristo se dio el cumplimiento del Antiguo Testamento y por lo tanto todo lo que Cristo dijo e hizo es palabra del Señor. Quisiera entonces que pudiéramos mirar el bosquejo para esta lección y en primer lugar encontramos que en ese versículo 16 de 2 Timoteo 3 encontramos la importancia de crecer en las virtudes de la palabra de Dios. Luego, el versículo 17 trata de la finalidad o finalidades de la palabra. Y en Efesios 4, 15 al 16 encontramos que seguir la verdad en amor permite que podamos crecer juntos. Y eso es bien importante. Todo es importante, pero hemos visto una y otra vez la importancia de la unidad, la importancia del amor, la importancia de procurarnos, la importancia de conocernos cada vez mejor y cuidar y velar unos por otros. Note que estos dos pasajes escritos por el apóstol Pablo son dirigidos uno a Timoteo, quien es un joven a quien Pablo ha identificado como un líder que ha sido formado en la fe desde el seno de su hogar, y Pablo quiere asegurarse de que Timoteo siga en ese camino del crecimiento, y no solamente que crezca él, sino que como buen líder, siguiendo el ejemplo de Jesús, promueva el crecimiento de aquellos a quienes él va a servir. Y encontramos la iglesia en Éfeso, a quien Pablo dirige su misiva para asegurarse de que no se desvíen del camino del crecimiento y que ese crecimiento cristiano se fundamente en la verdad, en el amor, en la palabra, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo había tenido que atravesar momentos muy duros en su ministerio como apóstol, y como buen embajador del evangelio, él siguió firme proclamando el evangelio sin importar las condiciones, obstáculos, sin importar los vientos contrarios, y siguió enfatizando en la importancia de ser fiel a Jesús, a su palabra, a su mandato, hasta los últimos días de su vida. Pablo señala que la misma palabra de Dios fue la que lo sostuvo, la que lo fortaleció para seguir firme y no claudicar ante los embates que tenía que enfrentar. Y dice en 2 Timoteo 2, 8 al 10, que por esa palabra sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Y quiero hacer un paréntesis porque en este tiempo tan particular que hemos vivido, en el que hemos tenido que limitarnos a estar distantes, a no poder congregarnos como de costumbre, a no poder reunirnos en las clases bíblicas como lo solíamos hacer en nuestras iglesias o nuestros templos, podríamos pensar que se ha afectado la divulgación, la proclamación de la palabra del Señor. Amado hermano y hermana, si algo está libre, si algo sigue corriendo, si algo se sigue proclamando, y yo me atrevería a decir con mayor alcance y por muchos más medios que antes de la pandemia, ha sido la palabra de Dios. Eso no significa que no vamos a congregarnos, o que eso haya dejado de ser importante,
o que la escuela bíblica, la clase bíblica ya no haga falta, no. Todo eso sigue siendo importante. Lo que quiero ilustrar es que la palabra de Dios no está presa, que la palabra de Dios no se detiene aunque haya pandemia, que la palabra de Dios se sigue proclamando, esa palabra que es poderosa, que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y el apóstol Pablo señala claramente que aunque él ha tenido que sufrir aflicciones y prisiones, esa palabra no está presa y que esa palabra lo ha fortalecido para resistir en medio de la persecución, por lo que exhorta al joven Timoteo a permanecer firme, fiel y ser un buen soldado de Jesucristo. Timoteo, al igual que Pablo, iba a tener que enfrentar obstáculos, adversidad, persecución, pero Pablo está diciendo de antemano que no se deje abrumar, ni siquiera cuando tenga que enfrentar la misma muerte, porque si su vida está anclada en Cristo y su palabra es la que dirige e ilumina su caminar, en las manos de Dios estará siempre seguro. Por eso el apóstol Pablo se encarga de dejarle saber a Timoteo que la palabra de Dios es respaldada por él mediante la inspiración. Esa palabra tiene un origen divino y de ese origen divino entonces procede su autoridad, que no importa que esta palabra sea comunicada a través de los seres humanos, el poder que hay en ella supera las debilidades o flaquezas de los seres humanos, porque esa palabra procede del mismo Dios, creador de los cielos y la tierra. Si usted ignora que esta palabra tiene un origen divino, entonces usted convierte esta palabra en un libro más. Pero cuando leemos la palabra de Dios, reconociendo el origen divino de esta escritura y la autoridad que tiene, y lo hacemos inspirados por el Espíritu Santo, esta palabra cobra otro significado, otro valor, otro sentido. Esta palabra infunde vida, aliento, dirección, fortaleza a nuestras vidas. Esta palabra de Dios, según el apóstol Pablo aquí muy bien señala, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta palabra es útil para que podamos instruirnos e instruir a otros en el camino de la vida, para que otros y otras y nosotros mismos podamos comprender cada día más el Evangelio de Jesucristo, para que podamos aceptar ese Evangelio y para que quienes no han conocido y aceptado a Cristo como su Señor y Salvador puedan conocerle. Esta enseñanza de la palabra no solamente se hace de palabras, sino que tiene que estar respaldada por el testimonio cristiano. Tiene que estar respaldada por la práctica de eso que nosotros estamos enseñando. No basta con estar bien preparado intelectualmente, sino que tenemos que permitir que esa palabra encarne en nuestras vidas y al mismo tiempo seamos modelaje a otros del poder de esa palabra y de la enseñanza que nosotros y nosotras mismos hemos recibido de ella. Esta palabra es útil para redarguir, y cuando hablamos de redarguir estamos diciendo que esta palabra
mediante la acción del Espíritu Santo, llega a lo profundo de nuestro ser y va allá a lo más recóndito de nuestra mente, de lo que somos, con el propósito de que nosotros y nosotras podamos descubrir aquello que no le agrada a Dios y que está en ti y en mí, aquello que debemos modificar para crecer a la estatura de Cristo, que podamos nosotros y nosotras ver si en nosotros hay pecados que deben ser confesados y deben ser dejados atrás para poder ser cada día más como Cristo. En ocasiones ese proceso va a ser doloroso porque hay que arrancar de raíz aquello que estorba nuestro crecimiento. Pero el Espíritu Santo, como dice Juan Figueroa, como buen cirujano, hará esa obra, y aunque al principio sea doloroso, luego habrá un proceso de sanidad y de bendición para nuestra vida. Esta palabra es útil para corregir, lo cual tampoco es muy simpático para los seres humanos que nos corrijan, pero cuando nos confrontamos a la palabra de Dios, cuando nos miramos en el espejo de Cristo, sabemos que hay muchas cosas en nuestra vida que en ocasiones están torcidas, están desviadas, y es necesario que, siguiendo esa palabra, podamos corregir y enderezar lo torcido para poder crecer, para alcanzar esa estatura y esa plenitud de Cristo. Y quienes enseñamos la palabra no somos perfectos, pero tampoco podemos pasar por alto la corrección. Juan dice aquí que no podemos ser como un semáforo de tránsito dañado que le da luz verde a todos los que se encuentran en esa intersección. Todos sabemos lo que va a pasar: un terrible accidente. Finalmente, esa palabra es útil para instruir en justicia. La justicia de la que Pablo habla es la salvación por la fe en Cristo Jesús. Esa salvación por la fe en Cristo la podemos conocer cada vez más y mejor a través de la palabra del Señor. Todo esto para que podamos ser perfectos, preparados para toda buena obra. En otras palabras, que la palabra nos santifique cada día más en la verdad de Dios. Y si eso hacemos, entonces vamos a crecer. Si eso hacemos como cuerpo de Cristo, de quien es Él la cabeza, vamos a estar cada vez más en armonía y unidos para alcanzar el propósito de Dios. Si permitimos que esa palabra nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia y nos muestre el camino a seguir, entonces nosotros y nosotras vamos a ser ese cuerpo de Cristo que crece unido, que crece en armonía, que crece según el propósito de Dios, que crece santificado en la verdad, que crece no para echárselas de ser grande, sino para dar testimonio de Cristo en este mundo. Y yo espero que ese sea nuestro anhelo, que esa sea nuestra meta, que procuremos crecer. Y como bien dice el título de la clase, crezcamos. Que no sea que yo sola procure mi crecimiento y me olvide de ti, sino que unidos, unos y otros, podamos crecer en el nombre del Señor, para la gloria del Señor y como testimonio a este mundo que necesita escuchar la palabra de Dios, conocer el amor de Cristo y de hombres y mujeres que sirvan en espíritu y en verdad. Que así nos ayude el Señor. Les invito a concluir con una palabra de oración. Señor, te doy gracias porque me has llamado a venir a ti. Solo por tu gracia he recibido y aceptado tu llamado. Gracias porque siguiéndote estoy creciendo en tu verdad, amor y espíritu de servicio. Gracias
porque no solo estoy creciendo yo, sino que también crecemos juntos como verdaderos hermanos y hermanas en la fe. Gracias, porque por tu palabra hemos sido librados del engaño y la muerte que impera en el mundo. Gracias, porque estamos creciendo y haciendo crecer a los demás mediante la santificación de nuestras vidas, el conocimiento y la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.